Bueno, buenas tardes. Como les dije, les iba a dejar grabado un repaso de lo que dimos la clase pasada sobre sintaxis, básicamente para que recuerden lo dado y puedan mañana con la otra profe Viviana, seguir con el tema de la semántica. Nosotros, la clase pasada, uno de los conceptos que comenzamos a ver fue el tema de la sintaxis, ¿sí? Es un concepto de los lenguajes de programación que atraviesa todos los lenguajes y, como dijimos, la materia va a abordar distintos conceptos de los lenguajes, entonces comenzamos con el primero. Bueno, la sintaxis, como dijimos, es un conjunto de reglas que establecen desde lo más elemental, que es cómo se conforma una palabra que pertenece al lenguaje, combinando los distintos caracteres, hasta cómo esas palabras se combinan para formar sentencias válidas y cómo esas sentencias válidas se combinan para formar lo que se dice un programa sintácticamente válido. Que es una de las condiciones para que pueda pasar a ejecución el programa. Digo una de las condiciones porque, bueno, mañana cuando analicen el tema de la semántica, que básicamente la semántica es el significado de la ejecución de una construcción o de un programa, van a hablar ahí de lo que es y van a diferenciar entre la semántica estática y la semántica dinámica. Entonces, digo esto porque después vamos a terminar diciendo que un programa pasa a ejecución si se comprobó su sintaxis que fue válida y su semántica estática que fue válida. Y después de eso se ejecuta el programa y después podemos hablar de de la semántica dinámica. Bueno, hablamos entonces de la sintaxis, entonces definimos eso y comenzamos a ver cuáles eran los elementos de la sintaxis. Y dentro de los elementos de la sintaxis estuvimos viendo que obviamente tenemos las palabras que pertenecen al lenguaje, tenemos los operadores, tenemos los caracteres que nos permiten colocar comentarios y tenemos el alfabeto. Dentro de lo de alfabeto estuvimos viendo que, bueno, la primera tabla que se crea como una tabla estandarizada para que se pueda intercambiar la información entre las diferentes familias de computadoras fue la tabla ASCII. Esta tabla ASCII contenía solamente símbolos del idioma inglés, utilizaban un byte para poder representar a los caracteres, tenían 32 caracteres no imprimibles y el resto imprimibles, pero se utilizaban 8 del byte que tiene 8 bits, se utilizaban 7 bits y uno se dejaba como bit de paridad. Teníamos una representación de 127 caracteres. Luego, obviamente, esa tabla no tenía la representación de la ñ ni de los símbolos de interrogación de apertura del idioma castellano, ni tenía los acentos y demás. Entonces, bueno, más adelante lo que se hace es se extiende la tabla ASCII y queda la tabla ASCII extendida, donde los primeros caracteres se conserva su representación y se agregan los caracteres del idioma español. Pero bueno, obviamente había otras tablas que convivían de otros idiomas. Entonces, bueno, en el año 95 se crea la tabla Unicode, donde se respeta la tabla ASCII extendida y se agregan los símbolos de otros alfabetos. Eso con respecto entonces a lo que dijimos del alfabeto. Y dijimos que más que nada uno lo tiene que conocer, con qué alfabeto trabaja el lenguaje que uno utiliza, más que nada por el tema de
o sea, cuando uno hace comparaciones y demás. Bien, después otra de las cosas de las que hablamos y de los elementos, como dijimos, estaba el tema de los operadores. Dijimos que los operadores en general había como una uniformidad con respecto al uso de los operadores aritméticos, que se representaba con el más, menos, por, dividido y demás, con la misma simbología en los distintos lenguajes, que había algunas diferencias en el caso de los operadores relacionales con mayor, menor, e igual, distinto, etc. Pero que en definitiva, bueno, los aritméticos en general coincidían los distintos lenguajes. Después habíamos hablado de los identificadores, que los identificadores también eran otro elemento de la sintaxis, y los identificadores también había como reglas que se repetían en los diferentes lenguajes, que es, por ejemplo, requerir que un identificador comience con una letra y luego continúe con letras y números o a un carácter especial que el lenguaje defina. Y después estuvimos hablando también también de los identificadores, hablamos de las longitudes, dijimos que había algunos lenguajes que podrían, o sea, los lenguajes de antes establecían quizás una longitud máxima para poner caracteres como parte de un identificador, que eso atentaba contra la legibilidad, porque siempre se requiere que un identificador trate de tener un nombre relacionado con lo que contiene, y eso hace la legibilidad después de la lectura del programa. Bien, entonces, después estuvimos hablando también de las palabras que pertenecían al lenguaje, que eran palabras claves, y hicimos una distinción con lo que se llaman, y podemos encontrar cuando estamos estudiando un lenguaje, el tema de las palabras reservadas. Dijimos que palabras claves eran todas las palabras que tenían un significado dentro del lenguaje, y qué palabra reservada se definía a una palabra clave, porque obviamente es una palabra que pertenece al lenguaje, o que tiene un significado dentro del lenguaje, pero que se establece que esa palabra no puede ser utilizada en otro contexto que no sea para la que fue definida. Entonces habíamos puesto ejemplos como, por ejemplo, si yo tenía un lenguaje que utilizaba o la sentencia condicional if, yo podía, si esa palabra clave if estaba puesta como palabra clave y no como palabra reservada, yo a esa palabra if la podía utilizar nombrándola, o sea, usándola para nombrar como un identificador. Yo podía definir entonces, qué sé yo, que el if sea una variable de tipo entero. Y también usaba la palabra if para expresar y representar la sentencia condicional. Eso siempre y cuando esa palabra que pertenece al lenguaje, que es el if, estuviera como palabra clave y no como palabra reservada. Ahora, si el lenguaje me decía que el if era una palabra reservada, yo no podía hacer eso, porque solamente la podía utilizar en el contexto para el cual fue definida, que fue definida para formar parte de la estructura de la sentencia if. Entonces, ahí teníamos entonces palabras claves y palabras reservadas, otro de los elementos de la sintaxis. Y después otro elemento de la sintaxis habíamos planteado que era los comentarios. Y dijimos que hoy día, o sea, el reuso del código es muy grande. Permanentemente uno lee código escritos por otras personas, por lo tanto el lenguaje tiene que brindarnos la posibilidad de que el programador pueda comentar sus programas. Por lo tanto, es importante que ellos nos provean de algunos caracteres o conjunto de caracteres que nos permitan hacer comentarios a nuestro programa. Bien, eso entonces con respecto a los elementos de la sintaxis. Bueno, después estuvimos hablando de sintaxis pragmática, sintaxis concreta, todas esas especificaciones o diferentes maneras de analizar la sintaxis.
La planteamos por si ustedes escuchaban hablar de esas terminologías. Pero en definitiva habíamos visto que teníamos teníamos la sintaxis concreta, la abstracta, que la sintaxis concreta era la que trabajaba básicamente a nivel más bajo de todo, porque se acentuaba se acentuaba en el tema de básicamente lo más básico que son los caracteres a nivel, o sea, hacer un análisis bien exhaustivo a nivel caracteres. En cambio, la abstracta era como que tenía una mirada más abstracta, porque miraba, si yo tenía una estructura de while, por ejemplo, como hemos puesto el ejemplo, me la miraba a nivel de estructura y de bloque, y no a nivel puntual, a ver si ponía un punto y coma, no ponía un punto y coma. Y después teníamos la pragmática, que cuando uno habla de sintaxis pragmática es cuando uno apunta a ver si esa sintaxis que presenta el lenguaje en la práctica es más útil, menos útil, más entendible, menos entendible, etc. Pero lo pusimos, más que nada lo damos como para que tengan idea por si se encuentran con esa terminología, entonces sepan de qué se trata. Y bueno, después dijimos y pasamos al tema de cómo definir la sintaxis. Nosotros dijimos que vimos todo, definimos lo que es la sintaxis, los elementos, etcétera, etcétera, pero llega el momento en que uno tiene que definir la sintaxis. Si uno está, no sé, creando un lenguaje nuevo, por ejemplo, va a tener que definir la sintaxis para el que lo quiera usar, sepa cómo se tiene que escribir cada una de las sentencias que componen ese lenguaje. Entonces, tiene que haber una manera de poder representar ese conjunto de reglas que hace que me diga cómo tengo que escribirlo. Entonces, bueno, en un principio se utilizó para describir la sintaxis de un lenguaje lo que era el lenguaje natural, pero bueno, como el lenguaje natural tiene sus ambigüedades, también eso se llevó y se reflejó en la definición de la sintaxis de los lenguajes. Entonces se tenía que buscar una manera. Otra manera sería, bueno, armo todo un conjunto de posibles formas que yo puedo armar distintos programas con este lenguaje, pero tampoco es algo viable, es algo imposible porque es infinita la cantidad de compilaciones que uno puede hacer para hacer programas válidos. Entonces, bueno, se llegó a la definición, se utiliza hoy día básicamente una forma de hacerlo de manera formal, que son las gramáticas de Backus-Naum Form, ¿sí? Conocidas como gramáticas de Backus-Naum Form, las EBNF. Perdón, las BNF, y luego se extendieron y hablamos hoy día de las EBNF. Bueno, estas gramáticas nos permiten entonces definir de una manera formal la sintaxis de los lenguajes. Por eso quizás en algún texto, en algún manual, podemos encontrar esta terminología. Bueno, como les dije, después esa EBNF se extendió, se le agregó, vamos a recordar, pero se le agregaron más símbolos y demás, y quedó la EBNF. Y después también teníamos una manera de representar las cosas a través de lo que se llaman diagramas de flujo, que sería como una manera más gráfica de representar la sintaxis. Yo les había dejado, así, a todo eso que les dije, ahora lo vamos a ver plasmado en un ejemplo. Les había dicho que ustedes se acuerdan que yo hice en la teoría un ejercicio donde habíamos dicho, bueno, si yo tengo un lenguaje que me permite, habíamos empezado, que nos permite definir expresiones de un término o dos términos, y después lo hicimos con identificadores que eran A, B y C, y después cuando vimos gramáticas recursivas, vimos la forma de poder eso llevarlo a que puedan tener más de un término.
Pero bueno, eran expresiones que podían tener más, menos, por y dividido, pero no la definimos, pero no quizás esas reglas que nosotros presentamos ahí reflejaban el orden de prioridades. O sea, ¿qué significa esto? De los operadores. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy frente a una expresión, en definitiva, lo primero que hago es aplicar este orden de prioridades de los operadores, porque en definitiva yo lo que voy a resolver va a ser el por y el dividido, y después voy a resolver el más y el menos. Entonces lo que les pedía era que piensen en poder hacer una gramática, o sea, poner todas las producciones, y en esas producciones que también se refleje este tema de la prioridad de los operadores. Así que bueno, vamos a ver el ejemplo de cómo sería eso y repasamos los conceptos de BNF, EBNF. Acuérdense entonces que yo le dije que que BNF era un metalenguaje, porque se decía metalenguaje porque tenía, se servía para definir la sintaxis de otros lenguajes. Y obviamente tenía metasímbolos para poder representar las producciones de la sintaxis. Y para utilizar en esta gramática. Habíamos dicho que una gramática, o sea, yo tengo que definir la sintaxis de algo, voy a tener que definir la gramática, ¿sí? Y la gramática se define a través de 4 conjuntos. El conjunto N es el conjunto de los no terminales, el conjunto T el conjunto de los terminales, el S es el punto de partida, vendría a ser de dónde parto, de qué punto parto para qué es lo que estoy definiendo, y las P es el conjunto de reglas de todas las producciones, que supuestamente con todas esas reglas me tendrían que servir a mí para decir si algo tiene o sea, cumple con esa sintaxis o no cumple con la sintaxis. Bueno, acuérdense que los no terminales, si todos aquellos elementos que estén puestos como no terminales, significa que en algún momento las producciones tienen que aparecer del lado izquierdo, diciéndose, se define como tal cosa, ¿sí? Y los que son terminales, no, porque el no terminal es eso y punto, no tiene que definirse como nada. Bien, y bueno, acuérdense que BNF tenía y utilizaba el símbolo de la barra como para decir o es esto o es lo otro, como para indicar varios caminos, ¿sí? O bueno, agarro por este camino. Si veo que no se cumple con las reglas, antes de decir que lo que entró no cumple con la sintaxis de las reglas que acá establecen, entonces pruebo por el otro camino, ¿sí? Entonces, acá yo tengo esto y lo que estoy ahora queriendo hacer es decir, bueno, voy a definir una gramática para expresiones de un lenguaje. Y esas expresiones pueden tener el más, el menos, pueden haber identificadores y números, ¿sí? Entonces, y que aparte yo quiero que en esas producciones se refleje esto de lo que hacemos nosotros cuando analizamos una expresión. Cuando analizamos una expresión, si vemos un más, un menos, separamos en términos más y menos, resolvemos lo que están en esos términos y después aplicamos el más y el menos. O sea, que los que tienen mayor prioridad ahí son el por y el dividido, o sea, porque resuelvo primero lo que está con por y lo que está con dividido y después aplico el más y el menos. Entonces, lo primero que hago es dividirlo en términos. Entonces, yo podría decir que una expresión es o un término solo, ¿sí? Porque puedo tener A por B y ya eso sería un término. O también el término podría ser A solamente, ¿sí? A solo es una expresión también. Entonces puedo decir o es un término solo o es un término más una expresión o un término menos una expresión. También podría haber dicho, es un término o un término operador débil, expresión. Y abajo poner operador débil más o menos, ¿sí? Eso lo definen ustedes.
Pero bueno, yo lo definí así, un término más una expresión o un término menos una expresión. Entonces, ahora ya definí expresión y tengo, en todo lo que yo, como lo definí, tengo un montón de no terminales que son estos que está acá, que son término y expresión que tengo más que nada término, ¿no? Que seguir definiendo. Después aparecen terminales como el más y el menos. Eso no necesitan definirse. Bien, entonces ahora defino lo que es término, ¿sí? Tenemos acá una regla, una producción recursiva, porque para definirse se utiliza ella misma, ¿sí? Entonces vuelve acá. Pero término, digo, bueno, ¿término qué es? Bueno, o término es un elemento solo, o es un elemento por un término, o un elemento dividido en un término. También acá algo recursivo, ¿sí? Entonces, ¿es un elemento solo o es un elemento por un término o un elemento dividido en un término? Y ahora me falta definir lo que es elemento. Entonces digo que el elemento es un identificador o es un número, ¿sí? También tengo que decir que es un identificador y también tengo que decir que es un número. Entonces sigo mis producciones. Digo que un identificador es una letra o una letra seguida de algo. Secuencia le puse yo, o sec, de secuencia. Donde secuencia puede ser o una letra sola, o un dígito solo, o un dígito seguido de una secuencia, o una letra seguida de una secuencia. ¿Sí? Esto sería para establecer esta cosa del nombre de identificador que puede tener uno o varios caracteres. Y después digo lo que son las letras. Obviamente ahí va a estar una serie de terminales. A, B, C, hasta la Z en minúscula, A, B, C, hasta la Z en mayúscula. Y los números, que los represento también con algo recursivo, porque digo que es un dígito, o un dígito seguido de un número. Puede ser un dígito solo, o puede ser más de un dígito. Y después digo lo que es un dígito. Un dígito es 0, 1, 2, 3, 4 hasta el 9. ¿Sí? Entonces, esta sería una manera de definir una gramática para expresiones de un lenguaje que en estas expresiones pueden intervenir identificadores y números, nada más. No hay llamadas a funciones, no hay acceso a elemento arreglo ni nada por el estilo. Es para esto nada más. En todo caso, ustedes lo pueden seguir pensando. Y además que se representan estas reglas como esa prioridad de los operandos, ¿sí? También yo podría decir bueno, ¿qué pasa si yo tengo una expresión del tipo 4 más 2 por, y entre paréntesis, 5 más 8 menos 9, ¿sí? Entonces ahí hay otra cosa que aparece, que es el paréntesis, que nos indica, ojo, primero resolve esto y después seguí con la prioridad y el orden de los operadores. Entonces, si uno lo pensaría, bueno, si yo quisiera agregar eso, por ejemplo, en gramática, decirle, pero la quiero hacer un poco más completa y quiero pensar eso, ¿dónde lo pondría eso? ¿Qué le pondría? ¿Paréntesis acá a este nivel? ¿Pondría paréntesis acá o paréntesis acá por las dudas que venga? Un paréntesis, decir que es un término con paréntesis, o un término más expresión, o un paréntesis, término más expresión, ¿no? Y bueno, si yo pusiera los paréntesis ahí, me aparecería una expresión del tipo paréntesis 4 más 5 paréntesis, sería una expresión fuertemente parentizada, porque en ese caso no necesitan los paréntesis. Y aparte si fíjense una cosa, yo acá, recuerden, traté de armar las reglas de estas producciones, haciendo que en ellas se refleje el tema de prioridad en los operadores. Por eso, en mi análisis, cuando yo estoy frente a una expresión, digo, bueno, separo en términos y después resuelvo los términos. Esta forma de establecer estas reglas expresa eso. Entonces, fíjense que el más y el menos, que serían
como los operadores más débiles aparecen primero, en la primera definición de la regla, y el por y el dividido en la segunda. Entonces, si el más y el menos es más débil que el por y el dividido, ¿por qué? Porque el por y el dividido se realizan primero, ¿sí? Entonces, y fíjense que aparece en la regla 2, el por y el dividido. Si yo pienso en los paréntesis, ¿sí? Si yo tengo una expresión donde tiene más, menos, por y dividido y paréntesis, ¿qué es lo que primero resuelvo? Resuelvo lo que está dentro del paréntesis. Después resuelvo el por y el dividido y después resuelvo el más y el menos. Entonces, si lo pienso de esa manera, entonces entiendo que los paréntesis no pueden ir acá, no pueden ir acá, sino tienen que ir acá, ¿sí? Porque cuando yo digo que un término es un elemento por un término, el elemento ese puede ser o un identificador o un número o algo entre paréntesis, ¿sí? Entonces, ahí debería ir, si yo quiero agregarle a esta definición de gramática de expresiones, el uso de los paréntesis, ¿sí? Entonces, si ustedes después lo prueban con tranquilidad, fíjense que les funcionaría. Traten de probar a ver si les entra, que no debería ser una expresión fuertemente parentizada, que le ponga paréntesis 4 más 5 paréntesis y van a ver que no les va a machear con nada, ¿sí? Bien, eso entonces con respecto a esto. Si ustedes lo quieren pensar ahora, digo, si yo a esta gramática o a esta expresión le quiero agregar que se puedan llamar a elementos de arreglo o llamadas a funciones, piensen en qué nivel agregarían las cosas, ¿sí? Para que sea cada vez más una gramática de expresiones más completa. Bien. Eso entonces, si yo me manejo con todos los o sea, con BNF y con los metasímbolos que tenía BNF. Pero acuérdense que ahora ya pasamos, fíjense que acá arriba ya pasó a eBNF y quiero ver a ver qué pasa con estas producciones cuando yo uso eBNF, si se me simplifican o no se me simplifican, porque el eBNF, acuérdense que trajo otros metasímbolos, ¿sí? Acuérdense que tiene los corchetes para cosas opcionales, tiene los paréntesis y la barra en el medio como para dar o es esto o es lo otro, tiene llaves para repetición y tiene el asterisco que pueden acompañar las llaves y el símbolo más que yo puedo decir, bueno, eso se repite, entonces lo encierro entre llaves, pero puede ser que eso no aparezca o sí se repita varias veces. ¿Cómo represento eso? Si yo le pongo llaves, es bueno, está esa vez y se repite más. Entonces, yo puedo encerrar algo que se repite o que no puede, que quizás no está, podría encerrarlo entre llaves y esa llave la acompaño con un asterisco y entonces eso significa, bueno, eso se va a repetir, pero también puede ser que se repita de 0 a muchas veces. En cambio, si yo quiero que eso se repita y que realmente por lo menos una vez aparezca, puedo acompañar esa llave con un signo más que me dice, bueno, esto va a estar una vez o puede estar de una a muchas veces. Entonces, nuestras producciones quedarían de esta manera. ¿Sí? Yo podría poner que, aparte del hecho de la EBNF y los símbolos que incorporó, era para que más que nada todo el tema de la recursión se pudiera escribir más simple y que quizás muchas producciones con BNF se pudieran resumir en una, ¿sí? O en dos y quedara más corta el conjunto de reglas que establecemos de producciones. Entonces yo puedo decir en este caso que un término es un término y fíjense, yo uso las llaves acá para encerrar esto y digo que esto puede estar de 0 a más veces. Si es un término solo, como esto es asterisco, pues esto no aparece, así que está. Y si es más, es el término y acá tengo, o va seguido con un más o un menos y un término. ¿Sí? Y esto se puede repetir infinitas veces. Después, lo mismo me pasa con el término. El término lo mismo, es un elemento seguido de
o puede ser un por un dividido y elemento, ¿sí? Eso de 0 a muchas veces. Y después paso a decir lo que es un elemento, es un identificador o número, ¿sí? Hay mucha variación, no hay. Y después empiezo a decir lo que es, fíjense que para un identificador a mí me llegó dos líneas, porque digo que es una letra sola o una letra de una secuencia, y tengo que definir lo que es secuencia, ¿sí? Estas dos reglas a mí me sirven para establecer que lo primero tiene que ser letra, y después que puede seguir con números y letras. Pero fíjense que si yo hago entonces, lo hago con eBNF, dos reglas se me transforman en una, porque yo digo que un identificador es una letra, puede ser una letra sola, con lo cual esto como está con asterisco, me dice 0 es, ¿sí? O puede ser letra, y luego fíjense estas opciones, seguida una letra o un dígito, puede ser letra letra o letra dígito y así sucesivamente, ¿sí? Y después tenemos lo que es letra y también el número, que digo que es un dígito solo o un dígito, dígito, dígito y así infinita vez, ¿sí? Y bueno, y el dígito obviamente son esas opciones. Fíjense entonces con que eBNF me sirvió con sus nuevas incorporaciones para escribir cosas mucho más eh, o sea, mucho más reducidas, ¿sí? Y me sirvió para simplificar el tema de básicamente, recursión. Bueno, y por último, y ya terminamos con el repaso, fíjense cómo sería lo que yo les decía el otro día, que es la forma de representar con diagramas de flujo las producciones, vendría a ser, o no las producciones, sino las gramáticas, ¿sí? La sintaxis de algo. Siempre cuando yo represento con diagrama de flujo, siempre tiene que haber una entrada y siempre tiene que haber una única salida, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, y acá va lo que lo estoy definiendo. Yo digo que una expresión la defino como un término y listo, y esto que están acá se lee como el O, ¿sí? Entonces, un término y se terminó, y es un término solo, es una opción, o un término seguido, acuérdense, los símbolos terminales se representan con círculos, seguido de una expresión, ¿sí? O un término con el terminal menos seguido de una expresión. Ahí está, una única entrada, una única salida, ¿sí? Y ahora si veo lo que es término, digo que es un elemento y nada más, o un elemento por un término, o un elemento dividido un término, ¿sí? Y también siempre una única entrada, una única salida. Después dijimos que la secuencia era una letra y nada más, o sea, o un dígito, ¿sí? Porque acá teníamos, perdón, identificador, que era una letra y nada, o una letra seguida de una secuencia. Acá se ve la regla que nos dice que siempre tenemos que empezar con una letra. Y una secuencia es una letra sola, o es un dígito solo, o es una letra seguida de una secuencia, o es un dígito seguido de una secuencia. Fíjense, siempre una entrada, siempre una única salida. Bueno, eso es lo que puede pasar, que yo en un manual también, en vez de tener una descripción de la sintaxis con usando BNF o eBNF, pueda tener una representación de la sintaxis gráfica, que sería estos diagramas de flujo o de Conway se denomina, que representan lo mismo, pero de una manera más gráfica, ¿sí? Pero bueno, cualquiera de las formas sirven para representar la sintaxis. Así que bueno, esto sería entonces todo y ustedes luego con la profesora Viviana mañana van a poder comenzar con el tema de lo que es la semántica y ahí van a discutir y van a ver lo que es la semántica estática, lo que es la semántica dinámica y van a hablar también del proceso de ejecución de un programa cuando intervienen programas como compiladores, intérpretes y demás. Nosotros nos vemos, yo me veo con ustedes después, la próxima clase de la otra semana, cuando empezamos a hablar de variables. Bueno, les mando un saludo.